Muy buenas tardes, emigrantes que nos ven y que nos siguen. Como muchos de ustedes saben ya, mi nombre es Lorena Puebla Hernández. Soy abogada en Madrid, soy fundadora del proyecto Justicia. Y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, ya que vamos a comentar la tarjeta de familiar de ciudadanos de la Unión Europea. Una de las residencias más beneficiosas que tiene España, que nos otorga 5 años de residencia como tal en el territorio español, salvo algunas excepciones, como para el caso de que accedamos como pareja estable no registrada, en cuyo caso tendríamos 2 años de residencia. Pero como quiera, es una residencia que nos permite trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia y que nos ayuda a computar el tiempo que necesitamos para solicitar la nacionalidad española por residencia, que yo sé que la mayoría de las personas que nos ven están en países iberoamericanos, en cuyo caso necesitamos solamente 2 años de residencia continuada en España para solicitar la nacionalidad y hacernos españoles. Así que, como ven, es muy interesante que conozcan esta información porque quizás ustedes están en uno de estos supuestos. Pero antes de empezar, quiero recordarles a aquellos que no lo saben que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad resolvemos las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que si quieren formar parte de esta comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ya para empezar, como les comentaba, vamos a hablar de esta residencia tan beneficiosa, una de las mejores que tiene España y que se otorga por tener un vínculo con un ciudadano español o con un ciudadano de la Unión Europea. Vamos a hablar cuáles son los requisitos de acceso, cómo acreditamos ese vínculo, qué familiares son los que pueden acceder a esta residencia, cómo vamos a acreditar los medios económicos, cuánto tiempo dura el proceso como tal. Entonces va a estar muy interesante, quédense hasta el final. Como siempre, antes de empezar quiero hacer algunas aclaraciones que considero muy importantes para dar paso al vídeo como tal. ¿Por qué? Porque son cosas que ustedes desconocen, que son dudas que me preguntan bastante frecuentemente, muy frecuentemente. Entonces, quiero aclararlas antes de empezar. En primer lugar, quiero aclarar que este proceso no está sujeto a un plazo. Muchos de ustedes están agobiados porque tienen un tiempo de estancia de turista en el cual muchas veces no se pueden regularizar. Pero ¿qué pasa si, después de un año yo me encuentro irregular en España, pero logro constituir una pareja de hecho o un matrimonio con un ciudadano de la Unión Europea o con un ciudadano español? Podré acceder al proceso sin ningún problema. Es decir, no importa que en ese momento me encuentre en situación irregular. No es como algunos procesos que comentamos aquí, que sí que estamos atados a unos tiempos, a unos plazos, como la estancia de estudios o el proceso, por ejemplo, de nómadas digitales, que sí que estamos un poco sujetos a un tiempo que nos da la administración para poder hacer las solicitudes. En este caso no es así, así que no se preocupen excesivamente si se encuentran en situación irregular y están constituyéndose en matrimonio, en unión de hecho o reuniendo las pruebas para el proceso de pareja estable no registrada y por el momento no han podido acceder. Más adelante lo podrán hacer sin ningún problema. El tiempo que nos concede esta residencia, como les he comentado, son 5 años de residencia y trabajo en el que podremos trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Este tiempo nos computa para solicitar la nacionalidad española. Si accedemos a la tarjeta de residencia de familiar del ciudadano de la Unión Europea como pareja estable no registrada, que es un expediente que constituimos a base de pruebas en el que acreditamos un vínculo con un ciudadano español o de la Unión Europea a base de pruebas de relación con esta persona durante al menos un año, en ese caso se nos darían 2 años de residencia y trabajo. En este caso podremos trabajar, nos computa para nacionalidad española, pero solamente se nos darán 2 años en vez de 5, que es el tiempo que se nos da si, por ejemplo, accedemos como pareja de hecho o como personas casadas con un ciudadano español o de la Unión Europea. El lugar de presentación, el proceso se presenta aquí en la oficina de extranjería o en el consulado correspondiente solicitando el visado si venimos de un país que requiere de un visado obligatorio. En ese caso sería el visado de familiar de ciudadano de la Unión Europea, que nos lo dan por un tiempo determinado, 90 días, en el que nosotros podremos viajar al territorio español y aquí solicitar la tarjeta de residencia. Entonces recuérdenlo muy bien, desde el consulado no se puede hacer el proceso completo, se solicita el visado y cuando ingresemos en el territorio español, nos sometemos al proceso como tal en extranjería para obtener la tarjeta de residencia. Si contamos solamente, es decir, lo que sería el tiempo de demora, el proceso aquí en España, en realidad
Es poco tiempo, entre 3 y 4 meses. No es tanto tiempo el de espera en comparación con otros países de la Unión, que realmente un proceso de residencia se lleva pues muchísimo más. Entonces tampoco está tan mal. Si a eso agregamos el tiempo de espera de la solicitud de visado, pues va a depender del país en el que estemos solicitando, de cómo están las citas en el consulado, de los requerimientos también que nos pide el consulado. En ese caso tenemos que analizar cada caso concreto dependiendo del país de solicitud. Entonces no me puedo ahora mismo meter en esos detalles en el vídeo, porque si no sería interminable. Los requisitos vemos que varían de un país a otro, así que bueno, si ustedes pues nos contactan desde Perú o desde Bolivia o desde Cuba o lo que sea, o sea cualquier país de Iberoamérica, pues entonces tendremos que analizar en ese caso qué es lo que procedería. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto para no extendernos demasiado. ¿Quién nos puede dar el derecho a esta residencia? Es decir, ¿qué ciudadano nos puede dar el derecho a esta residencia? Como ya les he adelantado, pues un ciudadano español o un ciudadano de la Unión Europea, pero en esto quiero profundizar un poco más. El hecho de que exista ahora mismo el proceso de arraigo familiar para cuando nos constituimos en unión de hecho o en matrimonio con un ciudadano español no significa que no podamos acceder también a este proceso. Este proceso sigue estando habilitado si queremos más conveniente pues acceder, en vez de arraigo familiar, pues tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea. En el caso de los ciudadanos europeos quiero aclarar un punto muy importante, y es que no solamente basta con que sea un ciudadano de la Unión Europea. Yo sé que muchos de ustedes nos contactan porque, por ejemplo, pues tienen algún vínculo sentimental con un ciudadano alemán, con un ciudadano italiano, o lo que sea, cualquier país de la Unión Europea. Entonces nos contactan porque, bueno, quieren información para acceder a la residencia en España, pero resulta que ese ciudadano no reside aquí en el territorio español. En ese caso no podemos hacer absolutamente nada, porque un requisito indispensable es que el ciudadano de la Unión Europea, es decir, sea también residente en España. Eso se acredita mediante la tarjeta verde, el cartón verde, que es lo que acredita que un europeo es residente aquí en el territorio español. Entonces, si no tiene eso, si no es residente en España, por mucho que sea europeo, no podemos acceder a una residencia en España por tener un vínculo con ese ciudadano. Ténganlo muy, muy presente, porque son muchas las personas que nos contactan en asesoría con esta equivocación, que es bastante frecuente por lo que veo. Entonces, quería aclararlo. Para el proceso de certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, es decir, la tarjeta verde que tienen los europeos, pues se requieren unos documentos específicos, lleva su proceso específico. Sí es verdad que es muy corto, porque solamente se basa en una cita, en reunir una documentación, llevarlo a la comisaría de policía, y en ese momento se le otorga al europeo su tarjeta verde, que lo acredita pues como residente en España. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque, como les comentaba, el vídeo se hace interminable. Solo quería hacerles esa especificación, que debemos tener un vínculo con un ciudadano europeo, pero que además sea residente en España. El proceso no es viable si nuestro vínculo sentimental es con una persona, por ejemplo, extracomunitaria, que tiene una residencia permanente aquí en el territorio español. No, porque sigue siendo extracomunitario. En ese caso sería una reagrupación familiar en origen. Si queremos acceder a las residencias desde aquí, desde el territorio español, tiene que ser con un ciudadano español propiamente, aunque sea, no sé, latinoamericano, que se haya nacionalizado, que también es posible, pero tiene que tener ya su nacionalidad española, o con un ciudadano europeo. También tenemos muchos casos de personas, por ejemplo, que tienen una doble nacionalidad, latinoamericana y europea. Por ejemplo, muchos argentinos que tenemos como clientes que tienen además una nacionalidad italiana. En ese caso se puede acceder perfectamente como europeos y de formalizar un vínculo con esta persona y acceder al proceso. Entonces, eso ténganlo muy, muy presente. Pasamos entonces al siguiente punto. ¿A qué familiares puede dar el derecho un ciudadano español o ciudadano de la Unión Europea a esta residencia tan beneficiosa? Pues en primer lugar, al cónyuge, pareja de hecho, como parejas registradas. También puede otorgar el beneficio a la pareja estable no registrada, es decir, con la que se puede acreditar un vínculo de al menos un año de relación a base de pruebas. De esto tengo vídeos específicamente publicados aquí en este canal, así que véanlo si ustedes están en esa situación. También podrá otorgar el derecho a los hijos menores y mayores de edad directos del ciudadano como tal español o de la Unión Europea, y a los hijos de su cónyuge o pareja registrada también podrá otorgar el derecho. Menores y mayores de edad.
Podrá otorgar también el derecho a sus ascendientes y a los de su cónyuge o pareja registrada. Como tal, podrá otorgar el derecho a aquellos familiares que se encuentren en su país de origen y que puedan demostrar que están a su cargo. Aquellos familiares también que se encuentran en su país de origen y con el que demuestren que hayan convivido 24 meses. También podrán otorgar el derecho a esta residencia a un familiar, por ejemplo, que se encuentre en una situación de enfermedad grave o una discapacidad y que se encuentre también en su país de origen. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que hacer una diferenciación, aparte de lo que es la acreditación de los vínculos, es decir, obviamente para acceder a la residencia yo le quiero dar pues este beneficio a mi cónyuge, pareja de hecho, a mis hijos o lo que sea, tengo que acreditar esos vínculos. Todos los vínculos deben estar más que acreditados a través de los certificados de nacimiento, a través de los certificados de matrimonio, certificado de unión de hecho, todo obviamente apostillado, traducido si está en otro idioma, si son documentos, por ejemplo, de la Unión Europea, pues traducirlos aunque no apostillarlos, ya eso se verá según el caso. Entonces debemos acreditar primeramente esos vínculos, pero aquí tenemos que establecer una diferencia muy grande en el acceso a la solicitud, es decir, no es lo mismo dar el derecho a familiares que podemos considerar directos que los otros familiares que, si bien, bueno, pueden ser familiares directos, no se contemplan así en cuanto a la norma. ¿Qué les quiero decir con esto? Es decir, si nosotros vamos a dar el beneficio de esta residencia a nuestros hijos menores de edad, es decir, menores de 21 años en este caso, o sea, que en España la mayoría de edad a partir de los 18 años, pero a efectos de esta residencia es hasta 21 años, que no tendríamos ningún tipo de inconveniente. A nuestro cónyuge, pareja de hecho, pareja estable, no registrada, solamente tenemos que acreditar el vínculo con esa persona y los medios económicos, que ahora vamos a hablar de ello, de la acreditación de los medios económicos. Si nosotros vamos a otorgar o queremos otorgar este beneficio o queremos acceder a este beneficio por estar en uno de los otros grupos de familiares, hay que acreditar muchísimo más, es decir, ascendientes que estén a cargo, pues hijos mayores de 21 años, personas con las que se haya convivido en el país de origen durante 24 meses. Persona, que no sea familiar directo, pero que esté a cargo del ciudadano de la Unión Europea o ciudadano español. Persona que tenga una discapacidad o una enfermedad grave, pues ahí la cosa cambia bastante. En principio, si nosotros queremos traer a nuestros padres o, por ejemplo, a nuestros hijos mayores de 21 años, tendremos que certificar que enviamos dinero durante al menos un año y no cualquier cantidad, sino lo que se considere lo mínimo en ese país para poder vivir. Y además de eso tenemos que demostrar que esa persona no tiene otros medios económicos más que, lo que nosotros le proporcionamos. Y esto es bastante complicado según el país porque a veces es muy difícil conseguir las pruebas. En el caso de personas convivientes durante al menos 24 meses, en esos casos es bastante complicado. Hay algunos países, por ejemplo, que existe el certificado de residencia, pero en la mayor parte de los países en los que nosotros hemos intervenido en algunos casos, pues no hay documento que acredite que uno ha estado viviendo con una persona una X cantidad de tiempo. Y eso hace que el proceso de entrada se frene. Entonces hay que evaluar el caso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que va a ser muy fácil si demostramos un vínculo sentimental, es decir, a través de cualquier unión registrada o no registrada, o los hijos menores de 21 años, pero en los otros supuestos tenemos que acreditar documentación adicional. Es decir, en muchos casos tenemos que acreditar, si el hijo es mayor de 21 años, que no tiene una unidad familiar independiente, que no tiene trabajo, que no tiene otros medios de vida, o sea, son muchas cosas dependiendo del caso. Entonces lo mismo con los ascendientes, tenemos que acreditar que nosotros mantenemos a nuestros padres, como les he comentado, que ellos no tienen otros medios de vida, etcétera. Si es una persona con una discapacidad o una enfermedad grave, eso también tiene que estar acreditado, aparte del vínculo como tal que tenemos con esa persona. Entonces ahí se complica bastante el tema. Entonces digamos que hay ciertos familiares que va a ser muy fácil poderlos incluir, es decir, y traerlos bajo el régimen comunitario, y otros que no va a ser tan sencillo. Entonces esto se va a analizar dependiendo del caso, como les he comentado, puesto que si hiciéramos un análisis supuesto por supuesto, el vídeo sería interminable, como les he comentado, porque ahora quiero contarle un poco la parte de los medios económicos, que va a ser también fundamental. Hay 4 formas de acreditar los medios económicos. A través de un contrato de trabajo. Tengo que aclararles que no hace falta que el contrato sea indefinido ni a jornada completa, como en muchas ocasiones me han dicho que les han comentado otros profesionales. No, nosotros hemos llevado a cabo estos procesos, es decir, haciendo la acreditación de los medios económicos
con contratos temporales que no son a jornada completa. Entonces, en ese caso, no hay que acreditar un contrato indefinido a jornada completa para poder nosotros dar un derecho a nuestro familiar para acceder a esta residencia. Eso es muy importante que lo tengan presente. Vamos a presentar en ese caso el contrato de trabajo, las últimas nóminas, por ejemplo. Hay una serie de pruebas que podemos aportar. El informe de vida laboral donde conste que estamos de alta en la seguridad social, pues se pueden aportar varios documentos, lo que es la comunicación al CEP del contrato, cualquier documento que acredite que estamos en una relación laboral legítima aquí en el territorio español. También podremos acceder, es decir, dar el beneficio a nuestros familiares si somos autónomos, es decir, trabajadores por cuenta propia, estamos inscritos pues, en el IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas, por ejemplo, como trabajadores por cuenta propia, en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia, y además ahí pues deberíamos aportar pruebas adicionales, como por ejemplo de las declaraciones de impuestos, y acreditar que efectivamente estamos teniendo una facturación, porque eso nos lo han requerido a nosotros en varios procesos. Luego también tenemos el supuesto de que el ciudadano español o europeo sea estudiante. En ese caso se va a presentar la carta de matriculación, el seguro, y se va a presentar también pues, lo que es una declaración jurada de que se tienen los medios económicos para poder pues, sostener a nuestros familiares. En el caso de que no estemos dentro de los 3 primeros supuestos, también vamos a poder acreditarlo con ahorros. En ese caso, ¿qué cantidad de ahorros? Pues lo que marque, mayor de lo que marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es decir, lo que se consideraría lo mínimo para solicitar una pensión no contributiva. Y ahí tenemos que pues, tener en cuenta el número de familiares que estamos queriendo pues, dar este beneficio de residencia. Entonces eso, en ese caso, o sea, en el caso de que sea con ahorro, pues dependiendo del número de familiares, de cuánto sea la unidad familiar, ahí pues tendremos que determinar cuánto sería la cantidad de dinero que debemos tener ahorrada para poder otorgar ese beneficio. En el caso de que se acceda al proceso, es decir, como estudiante, es decir, como familiar de un estudiante, de un comunitario estudiante o con ahorros, tenemos que tener también un seguro médico, porque en ese caso significa que no se nos va a poder incluir como beneficiarios en su seguridad social. También para los casos en los que seamos pareja estable no registrada, porque en ese caso tampoco nos va a poder incluir por mucho que trabaje en su seguridad social, así que tenemos que tener nuestro propio seguro médico. Este seguro médico debe ser sin carencias ni copagos, que cubra lo mismo que la seguridad social española. Entonces nada, simplemente reiterarles eso. Hay 4 vías de acceso, o sea, para acreditar los medios económicos: trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia, estudiante y medios propios, es decir, ahorros. En ese caso, pues en el caso de estudiante y ahorros, pues tenemos que tener seguro médico adicionalmente. Entonces, otra documentación importante, pues el certificado de empadronamiento si accedemos desde España. Eso es muy importante aportarlo a la solicitud. El proceso como tal no lleva una tasa de acceso cuando solicitamos la residencia, pero luego cuando sale la resolución favorable en extranjería, pues sí que tenemos que pagar la tasa de confesión del TIE. Se va a presentar el proceso. Si extranjería no nos envía ningún requerimiento que tengamos que contestar o alguna aclaración que debamos hacer sobre el proceso, para lo cual se nos suelen dar 10 días hábiles, pues se nos dará la resolución favorable y pues ahí tenemos que sacar la cita para toma de huellas y confección de la tarjeta de identidad de extranjero, el TIE, que es lo que nos da pues todos los derechos en España, como siempre les digo, el derecho de residencia y trabajo en el territorio español durante 5 años o 2 años, según sea el supuesto. Pero bueno, va a ser una residencia de verdad muy buena porque nos va a permitir trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia. Vamos a computar para poder solicitar la nacionalidad española, con lo cual no está nada mal. Como tal, este proceso es mucho más extenso que lo que les he querido pues, transmitir en el vídeo, pero bueno, quería que tuvieran unas pinceladas más o menos generales de cómo es este trámite general, o sea, valga la redundancia, para que más o menos tengan una guía. Después, dependiendo de cada caso, es decir, de qué familiar seamos de ese ciudadano español o de la Unión Europea, cuáles sean los medios económicos que pueda aportar, etcétera, pues se tendrá que analizar cuál va a ser la documentación que debemos presentar. Como les dije, para el proceso concreto de pareja estable no registrada, tengo un vídeo específico para ello. También tengo vídeos sobre el matrimonio y tengo vídeos sobre la pareja de hecho concretamente. Entonces,
véanlos, están en el canal. Espero que esta información les haya sido útil. Muchas gracias a aquellos que me han visto hasta el final. Recuerden que estamos en Telegram, en Instagram como Proyecto-Justicia, para que nos puedan seguir por ahí también, ya que muchas veces organizamos rondas de preguntas y respuestas. Y nos vemos muy pronto. También pueden dejarme sus dudas aquí en los comentarios. Que tengan un excelente día. Hasta luego.